Bueno, nosotros entonces vamos a intentar resolver el ejercicio modelo que teníamos bajo lo que habíamos explicado. Si nosotros revisamos nuestro ejercicio, teníamos esto. Vamos a analizar primero el ejercicio. Como dijimos hace un ratito, no nos coincide ninguno de los ejes, ¿sí? Así que, por lo tanto, nosotros tenemos el eje baricentro y luego tenemos aquí, digamos, nuestro centro y aquí tenemos el centro de las figuras. Por lo tanto, no nos coinciden. Tanto están separados en el eje X como en el eje Y. Vamos a trabajar entonces nuestro cálculo. Momento de inercia se escribe con la letra I en las fórmulas, pero también se puede escribir con la J. ¿Sí? Y esto indica que nosotros vamos a trabajar la distancia, ¿sí? O la relación que hay entre el eje de la figura que nosotros, de la parte de la figura que estamos trabajando, con el eje baricéntrico total de la figura. En el caso de la figura 1, teníamos esta forma, ¿sí? Nosotros vamos a mirar acá y decimos, a ver, la figura 1, ¿coincide o no coincide el centro? Nosotros tenemos que trabajar los ejes X, entonces va a ser con respecto a esta, digamos, a este eje, ¿sí? Desde esta, que es nuestra FX1, al este, que es el eje baricentro X, ¿están separados o están encimados? No, están separados, hay una distancia. Por lo tanto, vamos a tener que usar el f por d al cuadrado. Entonces, vamos a escribir la fórmula que habíamos visto, base por altura al cubo sobre 12, y a esta figura le vamos a agregar f por d al cuadrado. Luego vamos a sumar con los datos de la figura 2. En la figura 2 tiene esta forma. ¿Dónde está el centro de la figura? Aquí. ¿Dónde está nuestro baricentro? Aquí. Por lo tanto, hay una distancia de separación. No están encimados uno sobre el otro. Es decir, que para esta figura también tenemos que agregar el f por d al cuadrado. Hacemos de nuevo base por altura al cubo sobre 12 más f por d al cuadrado. Y a esto le vamos a sumar la figura 3. Vamos a mirar. La figura 3 es esta. ¿Dónde está el baricentro de la figura 3? Aquí. ¿Dónde está el baricentro o el eje X? Aquí. Por lo tanto, hay una distancia entre el centro de la figura y nuestro eje X correspondiente al baricentro. Quiere decir que también tenemos que agregarle f por d. En este caso no nos está coincidiendo ninguna de las figuras, los centros de las figuras no nos coinciden con el eje baricentro. Le vamos a agregar y cuando hayamos sumado todo este grupo de fórmulas, vamos a obtener el Jx de la figura, que es el que estamos buscando. Finalmente vamos a ver cómo queda con los números.
Aquí teníamos nosotros nuestro ejercicio, ¿sí? El área de la figura, 2, 4, 3 y 4 y 2 y 8 eran las medidas de los lados, entonces aquí lo hemos pasado en números. 2 por 4 al cubo sobre 12 más 8, que es la fuerza, y esta medida la hemos sacado de la resta. ¿Sí? 584 menos 2. ¿De dónde salen esos números? Vamos a la figura. 584 es la medida hasta aquí y le restamos 2, que es la distancia que hay desde este borde hasta el eje, y nos ha quedado la distancia entonces entre la flecha roja y el eje marrón, ¿sí? 584 menos 2 nos dan esos 384. Lo mismo hemos hecho con las otras medidas. Aquí tomamos de nuevo 584 y le restamos la medida que hay hasta esta distancia, que en este caso son 550. Y en este caso usamos 316 porque es más sencillo. Tomamos 316 y le restamos 1, que es la distancia que tenemos aquí. Esto lo hemos dejado marcado acá. 584 menos 550 nos queda 0,34 y 316 menos 1 nos queda 2,16. Esas son las distancias que colocamos donde dice d al cuadrado, y haciendo la cuenta obtenemos el resultado del jx de la figura. Luego vamos a repetir lo mismo para el JI, ¿sí? Volvemos a aplicar la fórmula con la diferencia que ahora tenemos aquí b al cubo, ¿sí? Y no h al cubo. Todas las fórmulas tienen b al cubo y en este lugar fuerza por distancia. En el primer caso, nuestra fuerza ahora era 266 menos 1, en el segundo 266 menos 2 y en el tercero tomamos el otro eje y nos quedó 534 menos 4. Vamos a verlo en el dibujo. Estamos comparando esta fuerza roja con esta línea. Por lo tanto, aquí tenemos 266 menos 2, menos 1, perdón, que es esta distancia, nos ha quedado 1,66. En este caso, también hemos tomado 2,66, pero le restamos 2 y nos quedó 0,66. Y para esta fuerza la hemos tomado hacia el otro lado. Teníamos 5,34, la distancia hasta este borde, y le hemos restado 4, que es la distancia que tenemos hacia ese mismo borde. Por lo tanto, nos ha quedado 1,34, que es el valor que hemos colocado aquí. Hicimos la cuenta y nos dio 140,87. Luego, para continuar el próximo paso del ejercicio, deberemos ver cuál de los dos valores es el mayor, y en este caso recordamos que el anterior nos había dado 218,97 contra 140,87, quiere decir que la figura es más resistente en el eje X, o sea, en la posición en la que la tenemos dibujada. Espero que se haya entendido y bueno, es todo por el momento.